Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Entonces, bueno, ayer fueron las elecciones, la farsa que se montó en Nicaragua. Y la verdad es que cuando uno pues conoce todo lo que representó, todo lo que ilusionó en el año de 1979 la revolución sandinista, tiene que apenarle considerablemente la caricatura en la que esa revolución ha devenido. Después del triunfo de la Revolución Cubana, en el año de 1959, todos los movimientos que se habían producido para reproducir, emular la Revolución Cubana, habían fracasado. En la propia República Dominicana, después de la muerte de Trujillo y la celebración de las primeras elecciones democráticas que las ganó el profesor Juan Bosch, después del derrocamiento, pues hubo varios alzamientos que pretendían emular la Revolución Cubana, tomando como pretexto el golpe de Estado, el reclamo de restablecimiento de la constitucionalidad, que era solo pretexto, porque en verdad lo que se buscaba era emular la Revolución cubana. Fracasaron. El primero que se levantó con 9 hombres y un burro fue Máximo López Molina. Lo atraparon a todos, lo apresaron a todos. Fueron vivos, pero lo apresaron a todos. Después vino el alzamiento de Manolo Tavares Justo. Y posteriormente, ya en la época de Balaguer, hubo otros alzamientos, el de los Palmeros, en la inmolación de Francisco Alberto Camaño Deñó. Todo lo que se movió aquí y en otras partes fracasó. Por una serie de razones. Sin embargo, en el año de 1979 ya había otro concepto, porque después de la crisis de los misiles en Cuba, hubo una variación en la política internacional de la entonces Unión Soviética. Y ya la Unión Soviética supuestamente no estaba auspiciando revoluciones en el mundo. Y se desarrolló el concepto de los denominados movimientos de liberación nacional. Ya no se trataba de reproducir revoluciones que condujeran al socialismo, al dominio de una burocracia en nombre de la clase obrera, que no hizo más que reprimir a la propia clase obrera y llevarla a sus peores condiciones materiales de existencia. Pero entonces lo que vino fue los movimientos de liberación nacional. Entonces, la revolución sandinista fue la esperanza de una revolución de liberación nacional en América Latina. Los pueblos, bajo conceptos locales de su propia realidad, se encaminaban a procurar su independencia, en este caso frente al imperialismo estadounidense, sin que necesariamente estuvieran anunciando un camino hacia el socialismo, sino un camino hacia la autodeterminación. Entonces, todo eso lo encarnó
esa revolución sandinista hubo cientos de voluntarios dominicanos, diríamos que miles de voluntarios de toda América Latina, que se fueron, abandonaron profesiones, lo abandonaron todo para ir a contribuir con esa revolución. Se vincularon a los planes de alfabetización, hubo una gran cantidad, hubo médicos que se fueron a servir desinteresadamente a aquel proyecto que creó tantas ilusiones. Pero con el tiempo, todo eso se fue desvaneciendo. El deterioro no empezó ahora, sino empezó con la propia piñata que llevó a la salida del poder al sandinismo. Y se entendía que el sandinismo, que retornaba después al poder, había revisado sus prácticas del pasado y entonces venía con el espíritu de una reivindicación democrática. Pero todo eso se hundió. Todo eso se hundió y resulta ser que lo que tiene Nicaragua ahora no es ni siquiera un espejo roto de aquello que representó el sandinismo. Ahora hay el predominio prácticamente ridículo de una pareja. Daniel Ortega tiene 76 años, enfermo. No sé ni siquiera si se ha detenido a pensar qué va a pasar un día con toda su familia cuando no tenga lugar en el mundo donde meterse. Porque él sabrá que eso va a terminar algún día. Y no termina bien. Entonces, cuando usted ve ese país en términos sociales, sigue siendo uno de los más pobres de la región. Las mujeres una gran cantidad de mujeres que tienen que emigrar a Costa Rica, en gran medida, lamentablemente muchas de ellas dedicadas a la prostitución en Costa Rica, buscando en los propios países pobres de Centroamérica horizontes que no encuentran, ni siquiera hoy, para una vida democrática. Unas elecciones que no las reconoce en ningún país del mundo. Los países que las reconocen están en condiciones similares a la de Nicaragua. Esa farsa, desde luego, la reconoce Cuba, la puede reconocer Maduro en Venezuela, pero a partir de ahí hay que dejar de contar. No lo reconoce nadie. Un presidente que no puede poner un pie fuera de su país. Que no puede poner un pie fuera de su país. Entonces, insistir en mantener una cosa como esa, eso es un absurdo total. Entonces, ayer este caballero, después de 14 años consecutivos, se religió de nuevo y ya veremos algún día lo triste que termina eso en Nicaragua, eso que tanto ilusionó y que fue realmente tuvo un impacto positivo para la región. ¿Cuál fue el impacto que tuvo para la región? Provocó una medida de política exterior por parte de los Estados Unidos, que fue el Plan Reagan para la Cuenca del Caribe. Ese Plan Reagan ha sido una de las políticas más efectivas de auxilio, de apoyo de Estados Unidos al desarrollo económico de la región. Ese Plan Reagan fue una respuesta a esa revolución nicaragüense. Es decir, que indirectamente produjo un beneficio para toda la región. Lo que hoy es, lamentablemente,
una caricatura, una ridiculez espantosa que alguna gente apoya. Qué bueno es no vivir en esos lugares. Usted es un sitio donde usted puede ejercer plenamente su derecho a hablar, a opinar. Entonces usted apoya lo que hay en un país donde la gente ni siquiera puede hablar. 6 de los aspirantes presidenciales presos, con medida de coerción, con lo que fuere, con limitación de su libertad. Un absurdo total. Eso es lo que tenemos en Nicaragua. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.